Carlos Valderrama, leyenda del fútbol colombiano, observaba desde su terraza el atardecer caribeño que bañaba su mansión en Barranquilla. El sol dorado, casi tan icónico como su legendaria cabellera rubia, se reflejaba en la piscina infinita que dominaba su jardín perfectamente cuidado. Mientras disfrutaba de un whisky añejo, pensaba en cómo la vida después del fútbol le había otorgado esta tranquilidad lujosa, tan distinta del frenesí de los estadios que una vez fueron su hogar. El sonido de pasos discretos interrumpió sus pensamientos. Isabel, su empleada doméstica desde hacía casi 5 años, apareció con una bandeja plateada. «Su cena está lista, señor Carlos», anunció con su habitual eficiencia. Carlos le agradeció con una sonrisa, pero algo capturó su atención. A pesar del maquillaje sutil, las ojeras profundas de Isabel eran evidentes bajo la luz cálida del porche. Sus manos, siempre precisas, temblaban ligeramente al colocar la bandeja. «¿Te sientes bien, Isabel?», preguntó genuinamente interesado. «Perfectamente, señor, solo un poco cansada». Isabel sonrió, como siempre hacía, pero Carlos notó que la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Había algo más allí, una sombra que no había percibido antes. Mientras cenaba en soledad, Carlos dejó vagar su mente. La mansión era impecable, reflejo del trabajo meticuloso de Isabel. Cada rincón relucía bajo las luces tenues de los candelabros de cristal. Las paredes, adornadas con recuerdos de su carrera, trofeos, fotografías con presidentes y celebridades, camisetas enmarcadas, contaban la historia de su glorioso pasado. Esa noche, sin embargo, estos símbolos de éxito no le proporcionaban el confort habitual. La imagen de Isabel persistía en su mente. Durante años, ella había sido una presencia constante pero casi invisible, perfecta en su discreción profesional. ¿Cómo no había notado antes estos signos de agotamiento? Después de la cena, pasando por la cocina para dejar su copa vacía, escuchó a Isabel hablando por teléfono en voz baja. Su tono, usualmente sereno, sonaba tenso, casi asustado. «No puedo hoy. Por favor, mañana traeré lo que pueda», susurraba con urgencia. Al sentir la presencia de Carlos, guardó silencio, abruptamente, y guardó el teléfono. La sorpresa mezclada con miedo en su rostro fue apenas visible antes de que compusiera su expresión profesional. «¿Necesita algo más, señor?» «No, Isabel, todo perfecto, como siempre». Ella asintió y continuó limpiando, pero Carlos notó un nuevo detalle, un pequeño moretón en su muñeca, parcialmente cubierto por la manga. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su suite principal con vista al mar Caribe, Carlos se encontró incapaz de sacudirse una sensación incómoda. En medio de su abundancia, de su vida cuidadosamente organizada, algo estaba fuera de lugar. Isabel, siempre la columna vertebral silenciosa de su hogar, ocultaba algo. Y por primera vez en mucho tiempo, el legendario pibe Valderrama sentía curiosidad por algo más allá de su rutina dorada. Durante toda la semana siguiente, Carlos comenzó a prestar una atención más consciente a Isabel. Era como si un velo se hubiera levantado, permitiéndole ver lo que había estado frente a él durante años. La observaba moverse por la mansión con eficiencia ensayada, pero ahora notaba los pequeños gestos que revelaban su agotamiento. Cómo se apoyaba momentáneamente en los muebles cuando creía que nadie miraba, o cómo masajeaba discretamente sus sienes cuando terminaba una tarea. El miércoles, unos antiguos compañeros del América de Cali visitaron la mansión para ver un partido de la Copa Libertadores. Entre risas y anécdotas, Carlos se sorprendió, asimismo dividiendo su atención entre la reunión y la figura discreta de Isabel, quien servía bebidas y bocadillos. «El pibe está distraído», bromeó Albeiro Usuriaga, golpeando amistosamente su hombro. «¿Te aburre nuestra compañía o es que ya no te emociona el fútbol?» Carlos sonrió, pero su mirada siguió a Isabel cuando el teléfono de ella vibró. La vio revisar la pantalla, palidecer visiblemente y abandonar precipitadamente la habitación. «Los años nos cambian las prioridades», respondió vagamente, levantándose. «Vuelvo en un momento». En el pasillo, escuchó la voz de Isabel proveniente de una pequeña sala de servicio.
Hablaba en susurros urgentes. «No puedo conseguir más esta semana. Lo intenté, te lo juro. Por favor, son solo 3 días más». Carlos se detuvo, dudando, entre la discreción y la creciente preocupación. Cuando finalmente se decidió a acercarse, Isabel ya había terminado la llamada. Al verlo, sus ojos se abrieron con sorpresa mal disimulada. «Perdón, señor, ya vuelvo con los invitados». «No hay prisa», respondió Carlos notando otro moretón, en la parte superior de su brazo. «¿Está todo bien en casa?» La pregunta pareció congelarla momentáneamente. «Sí, señor. Cosas de familia. Nada importante». El viernes por la mañana, mientras Carlos tomaba café en el jardín, Francisco, el jardinero, comentó casualmente mientras podaba los rosales: «Isabel parece más cansada que nunca. Mi esposa dice que la vio ayer en la farmacia comprando vendajes. Dicen que su situación está empeorando». «¿Qué situación?», preguntó Carlos, repentinamente alerta. Francisco pareció arrepentirse de haber hablado. «Nada, señor. Comentarios del barrio». Esa tarde, al regresar de una reunión con patrocinadores, Carlos encontró a Isabel hablando con una mujer desconocida en la entrada de servicio. Al verlo, ambas se separaron abruptamente. La mujer se marchó apresuradamente mientras Isabel regresaba al interior evitando su mirada. Durante la cena, Carlos intentó una aproximación más directa. «Isabel, sabes que puedes contar conmigo si necesitas ayuda, ¿verdad?». Ella se quedó inmóvil, con la jarra de agua suspendida en el aire. Por un momento, pareció que iba a decir algo significativo. Luego, la máscara profesional regresó. «Es muy amable, señor. Todo está perfectamente bien». Mientras terminaba su cena en soledad, Carlos tomó una decisión. Mañana descubriría la verdad, aunque eso significara cruzar límites que nunca había considerado traspasar. La mañana del 5 de septiembre. Sábado amaneció inusualmente húmeda en Barranquilla. Carlos observaba desde el ventanal de su estudio cómo la bruma se elevaba sobre el jardín, difuminando los contornos de las palmeras y creando un ambiente casi onírico. Su mente, sin embargo, estaba perfectamente clara. Sobre su escritorio, de caoba reposaba el itinerario del día: una reunión con su agente a las 11, almuerzo con posibles inversores, una videoconferencia con una marca deportiva interesada en su imagen. La rutina habitual que mantenía su imperio post-fútbol funcionando sin contratiempos. Carlos tomó el elegante bolígrafo Montblanc y trazó una línea sobre todo el programa. «Necesito tiempo», murmuró para sí mismo, mientras enviaba un mensaje corto a su asistente cancelando todos sus compromisos. El sonido de platos en la cocina le indicó que Isabel había llegado. Carlos se dirigió hacia allí con pasos decididos pero cautelosos, como quien se prepara para un partido crucial. La encontró preparando el desayuno, sus movimientos precisos pero visiblemente dolorosos. Cuando estiró el brazo para alcanzar una taza, Carlos notó cómo hizo una mueca involuntaria. «Buenos días, Isabel». «Buenos días, señor Carlos. Su desayuno estará listo en 5 minutos». Carlos se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina, una posición informal que raramente adoptaba. «Isabel, llevo días notando que algo no anda bien. Los moretones, las llamadas, tu cansancio». Comenzó, manteniendo un tono suave. El rostro de Isabel se tensó, pero mantuvo su compostura profesional. «Son preocupaciones normales, señor. Nada que deba interrumpir su agenda». «Mi agenda no importa cuando alguien a quien aprecio está sufriendo». Por un momento, la máscara de Isabel pareció resquebrajarse. Sus ojos se humedecieron brevemente antes de recuperar el control. «Le agradezco su preocupación, pero de verdad, puedo manejar mis asuntos». La conversación fue interrumpida por Francisco, quien entró a la cocina para dejar unas flores frescas. «Estas son las últimas orquídeas de la temporada», comentó, colocándolas en un jarrón. Luego, bajando la voz, añadió: «Isabel, mi esposa pregunta si necesitas quedarte». Otra noche. La tensión en la cocina se volvió palpable. Isabel lanzó una mirada de advertencia a Francisco, quien pareció comprender su error demasiado tarde. Cuando el jardinero se retiró,
Carlos intentó retomar la conversación, pero Isabel ya había restaurado completamente su barrera profesional. «Su desayuno, señor», dijo, colocando un plato perfectamente presentado frente a él. «Si me disculpa, tengo que continuar con mis labores». Mientras la veía alejarse, Carlos tomó su decisión final. Las respuestas que Isabel no quería darle, las buscaría él mismo. Esta tarde, cuando ella terminara su turno, la seguiría hasta su hogar. A las 5 en punto de la tarde, Isabel se despidió como siempre, recogiendo su modesto bolso y saliendo por la puerta de servicio. Carlos, quien normalmente estaría repasando contratos o viendo análisis deportivos, esperaba en su Mercedes menos ostentoso, un sedán gris que raramente utilizaba. Vestía una gorra simple y gafas oscuras, un disfraz rudimentario pero necesario para alguien cuya cabellera rubia era reconocible a kilómetros. La idea de seguir a su empleada le producía una mezcla incómoda de vergüenza y determinación. Nunca había invadido así la privacidad de alguien, pero las señales de alarma eran demasiado evidentes para ignorarlas. Manteniendo una distancia prudente, observó a Isabel caminar hasta la parada de bus. Cuando el vehículo llegó, repleto de trabajadores que regresaban a sus hogares, Carlos esperó a que partiera antes de seguirlo cautelosamente en su automóvil. El trayecto los llevó desde el exclusivo barrio de Riomar hacia zonas progresivamente menos privilegiadas de Barranquilla. Los edificios modernos dieron paso a construcciones más modestas. Las calles, perfectamente asfaltadas, se convirtieron en vías más estrechas y deterioradas. En un semáforo, un vendedor ambulante se acercó a su ventanilla. Al principio ofreció mecánicamente chicles y dulces, pero luego se inclinó con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Vive Valderrama? ¿Es usted?» Carlos colocó un dedo sobre sus labios, pidiéndole silencio. Le entregó un billete generoso. «Estoy ocupado. Por favor, discreción». El hombre asintió, retrocediendo con una sonrisa de complicidad. Cuando Isabel descendió del bus en una zona periférica, Carlos estacionó a distancia y continuó a pie. Aquí las casas eran humildes, algunas construidas con materiales improvisados. Niños jugaban fútbol en calles sin pavimentar, usando piedras como arcos. Un grupo de ellos lo miró con curiosidad, pero estaban demasiado absortos en su juego para reconocerlo. Isabel avanzaba con paso cansado pero decidido. Carlos notó que ocasionalmente miraba hacia atrás, como si temiera ser seguida. En una esquina se detuvo para comprar algo en una tienda pequeña. Cuando salió, llevaba una bolsa de medicamentos. El sol comenzaba a descender cuando Isabel tomó un camino de tierra que se adentraba en una zona aún más precaria. Casas de bahareque, esa mezcla tradicional colombiana de barro y caña, se alineaban irregularmente. El contraste con la mansión donde ella trabajaba no podía ser más extremo. Carlos sentía el corazón acelerado. Cada paso lo alejaba más de su zona de confort y lo adentraba en una realidad que había olvidado que existía a pocos kilómetros de su lujoso refugio. Isabel finalmente se detuvo frente a una de las casas más deterioradas. Respiró hondo, como preparándose mentalmente, y abrió la puerta. Carlos se acercó cautelosamente a la casa de bahareque, manteniéndose en las sombras que proyectaban los árboles cercanos. La estructura, frágil y erosionada por las lluvias caribeñas, parecía sostenerse más por obstinación que por solidez estructural. El techo, parcialmente cubierto con láminas de zinc oxidadas, mostraba varios agujeros improvisadamente tapados con plásticos. Desde su posición, podía ver el interior a través de la ventana sin cristal, cubierta apenas por una cortina desgastada que se mecía con la brisa vespertina. La escena que se desarrollaba adentro hizo que su estómago se contrajera. 3 niños pequeños, ninguno mayor de 10 años, corrieron a abrazar a Isabel. Sus rostros mostraban una mezcla de alegría y ansiedad. El mayor, un niño delgado con los mismos ojos expresivos de Isabel, la ayudó inmediatamente a guardar los medicamentos que había comprado. «¿Está dormido?», susurró Isabel, su voz apenas audible desde donde Carlos observaba. Los niños asintieron,
pero el alivio en el rostro de Isabel fue efímero. Un ruido de botellas proveniente de la habitación contigua precedió la aparición de un hombre de 1900, complexión robusta. A pesar de la distancia, Carlos podía percibir el olor a alcohol que emanaba de él. ¿Dónde estabas?, gruñó el hombre, tambaleándose ligeramente. ¿Y el dinero? ¿Lo trajiste? Isabel instintivamente colocó a los niños detrás de ella. Rodrigo, por favor, los niños... No me importan los mocosos ahora, se interrumpió, avanzando amenazante. Te pregunté por el dinero, lo necesito. No tengo más, respondió ella con voz firme pero temerosa. El adelanto que me dieron ya se gastó en comida y las medicinas para papá. El rostro del hombre se transformó con una rabia repentina. ¿Crees que soy estúpido? ¿Trabajas en esa mansión y no puedes sacar nada de valor? Sin advertencia, levantó la mano y golpeó a Isabel con fuerza suficiente para hacerla caer contra la pared de barro, que liberó una pequeña nube de polvo al impacto. Los niños gritaron, el mayor intentando interponerse solo para ser empujado bruscamente. Carlos sintió que su sangre hervía. Sus manos, esas manos que habían creado magia en los campos de fútbol, se cerraron en puños. Instintivamente dio un paso adelante, pero se detuvo. Irrumpir ahora podría empeorar la situación. Dentro de la casa, Isabel se levantó con dignidad sorprendente. De su labio brotaba un hilo de sangre, pero su mirada contenía una determinación que asombró a Carlos. «No vuelvas a tocar a mis hijos», dijo con una voz tan firme que incluso el hombre pareció desconcertado momentáneamente. Carlos se alejó unos pasos, su mente procesando la brutal revelación. La Isabel que conocía, siempre profesional y serena, vivía un infierno cotidiano que había ocultado perfectamente tras una fachada de normalidad. Lo que había visto no era solo pobreza, era violencia sistemática. Y no iba a ignorarlo. El trayecto de regreso a su mansión fue un viaje tanto físico como emocional para Carlos. Conducía mecánicamente, sus manos aferrándose al volante con tanta fuerza que los nudillos se le tornaron blancos. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, difuminadas por lágrimas contenidas que se negaba a liberar. La imagen de Isabel siendo golpeada había abierto una compuerta a recuerdos que creía sepultados bajo trofeos y aclamaciones. Su mente lo transportó 4 décadas atrás, a las calles polvorientas de Santa Marta, donde había crecido. Recordó aquella noche. Tenía apenas 9 años cuando escuchó los gritos. Su padre, embriagado como era habitual después de cobrar su sueldo quincenal, acusaba a su madre de gastar demasiado en comida. Carlos se había escondido bajo la mesa de la cocina, abrazando a sus hermanas menores, susurrándoles que todo estaría bien, mientras los sonidos de golpes y súplicas llenaban la pequeña casa. Al día siguiente, su madre preparó el desayuno, como siempre, ocultando los moretones bajo una blusa de mangas largas, similar a como Isabel escondía los suyos. Cuando los vecinos preguntaban, ella siempre respondía con la misma dignidad fingida: «Me tropecé con la mesa. Soy tan torpe». Carlos recordó la promesa que se hizo esa mañana, cuando vio a su madre sonreír a pesar del dolor, a pesar de todo. Juró que si algún día tenía los medios para ayudar a alguien en esa situación, lo haría sin dudarlo. Esa promesa infantil quedó enterrada bajo el peso de la fama. Había logrado sacar a su madre y hermanas de aquella situación. Su padre murió años después, solo y consumido por el alcohol. La vida siguió, el fútbol lo elevó a alturas insospechadas y aquel niño asustado bajo la mesa se transformó en el legendario pibe Valderrama, cuyos pies mágicos hacían olvidar al mundo sus humildes orígenes. El Mercedes se detuvo frente a la mansión iluminada que ahora llamaba hogar. Carlos permaneció varios minutos en el auto, contemplando el contraste brutal entre su realidad y la de Isabel. La culpa lo invadía en oleadas. ¿Cuánto tiempo había estado ella sufriendo mientras él vivía en la opulencia, a solo metros de distancia, sin verla realmente? Esta noche, no era el futbolista aclamado quien entraba a la mansión, sino aquel niño de Santa Marta, con su promesa resurgida de las cenizas del olvido. Mientras caminaba hacia la entrada, marcó el número de su abogado. No necesitaba consultar,
el reloj para saber que era tarde, pero esto no podía esperar hasta mañana. Jorge, necesito que vengas a primera hora. Es urgente, dijo sin saludar siquiera. Y trae toda la información posible sobre recursos para víctimas de violencia doméstica. La mañana transcurrió con inquietante lentitud para Carlos. Después de reunirse con su abogado y hacer varias llamadas, esperaba la llegada de Isabel con una mezcla de determinación y nerviosismo. La había citado en el jardín trasero, lejos de oídos curiosos. El tic-tac del reloj marcaba un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. A las 11 en punto, el sonido de la puerta de servicio anunció su llegada. Carlos respiró profundo, preparándose para una conversación que cambiaría todo. Isabel apareció en el jardín con su uniforme impecable como siempre, pero el maquillaje no lograba ocultar completamente el moretón en su mejilla. Sus ojos, siempre atentos, mostraban una cautela animal, como quien ha aprendido a detectar el peligro en los más sutiles cambios del ambiente. ¿Me mandó llamar, señor? Carlos asintió, señalando la silla frente a él. Siéntate, por favor, Isabel. La formalidad entre ellos, construida durante años de relación empleador-empleada, parecía ahora un muro absurdo que debía derribar. ¿Quién es el hombre que vive contigo, el que te golpeó anoche? La pregunta directa y sin preámbulos cayó como un rayo en día despejado. Isabel palideció visiblemente, sus manos comenzaron a temblar. No sé de qué habla, señor. Te seguí ayer, Isabel, confesó Carlos, manteniendo un tono suave pero firme. Vi tu casa, vi a tus hijos, y lo vi a él golpeándote. El silencio que siguió parecía tener peso propio. Isabel miraba hacia el suelo, inmóvil, hasta que una lágrima rebelde rodó por su mejilla. ¿Por qué me siguió?, susurró finalmente, sin levantar la mirada. Porque me importas, porque he visto las señales durante semanas y me negué a ignorarlas. En ese momento, Manuel, el cocinero, apareció con una bandeja. Carlos lo despidió con un gesto amable pero firme. Cuando volvieron a estar solos, Isabel finalmente levantó la vista. «Es Rodrigo, mi cuñado», comenzó con voz quebrada. «Después que mi hermano murió en el accidente de construcción, se ofreció a ayudarnos. Al principio fue amable, pero cuando comenzó a beber, se detuvo, su respiración entrecortada. Los niños no tienen a nadie más. Mi padre está enfermo, necesita medicinas costosas. Yo no puedo». Su voz se quebró completamente. Carlos esperó pacientemente, resistiendo el impulso de acercarse, consciente de que ella necesitaba espacio. «Me amenazó con quitarme a los niños si lo denunciaba», continuó finalmente. «Dice que conoce gente en el gobierno, que nadie creería, a una empleada doméstica». Carlos asintió lentamente, confirmando sus sospechas. La historia de Isabel no era solo sobre violencia, sino sobre un sistema que dejaba a las mujeres vulnerables sin opciones viables. «Isabel», dijo suavemente, «voy a ayudarte, y esta vez nadie va a detenernos». La mañana siguiente encontró a Carlos en la elegante oficina de Jorge Ramírez, su abogado de confianza desde hacía más de una década. El espacio, decorado con diplomas enmarcados y libros de derecho, contrastaba drásticamente con la casa de Bajareque que no dejaba de aparecer en su mente. «Lo que me pides no es sencillo, Carlos», explicaba Jorge, ajustándose las gafas, mientras revisaba documentos. «La violencia doméstica es un delito, sí, pero los procesos son lentos y frecuentemente revictimizantes». Carlos se inclinó hacia adelante, sus ojos transmitiendo una intensidad que Jorge solo había visto en los momentos cruciales de negociaciones millonarias. «No me interesan las dificultades, me interesa la solución. Isabel y esos niños no pueden pasar un día más en esa situación». El abogado asintió, reconociendo la determinación de su cliente. «He contactado a Patricia Londoño del Centro de Atención a Víctimas», continuó Jorge. «Está dispuesta a reunirse con nosotros hoy mismo». 2 horas después, en un edificio gubernamental de paredes descoloridas, Patricia los recibió con profesionalismo forjado en años de lidiar con casos similares. Su oficina, atestada de expedientes, revelaba la magnitud del problema.
Entiendo su urgencia, señor Valderrama, pero debo ser honesta, explicó la trabajadora social. Nuestros albergues están sobresaturados, y si el agresor tiene conexiones como mencionan, podría complicar el proceso. Carlos sintió la frustración creciendo dentro de él. Estaba acostumbrado a que las puertas se abrieran con solo mencionar su nombre. Debe haber algo que podamos hacer, insistió. Patricia intercambió una mirada con Jorge. Hay opciones, pero necesitamos cooperación policial. Una llamada telefónica más tarde, el capitán Suárez, antiguo compañero de equipo de Carlos en sus días juveniles y ahora oficial de alto rango, se unió a la reunión. Su presencia añadió un nuevo nivel de pragmatismo a la conversación. No, puedo intervenir oficialmente sin una denuncia formal, explicó Suárez, pero puedo asegurarme de que haya una patrulla cerca cuando vayan a sacar a la familia. A medida que avanzaba la tarde, un plan tomaba forma. Carlos ofreció una propiedad que tenía desocupada como refugio temporal. Jorge redactaría los documentos necesarios para iniciar acciones legales inmediatas. Patricia prepararía el apoyo psicológico para Isabel y los niños. Suárez coordinaría la seguridad. ¿Cuándo?, preguntó Carlos, mirando al grupo reunido alrededor de la mesa. Mañana sería lo ideal, respondió Patricia. Al mediodía, cuando los vecinos están menos atentos y antes de que el agresor regrese del trabajo. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de ansiedad y resolución. Por primera vez desde que comenzó, esta odisea veía un camino claro. No sería fácil, habría obstáculos, pero tenía los recursos y la determinación para enfrentarlos. Mañana entonces, confirmó, será el primer día del resto de sus vidas. El mediodía en el barrio periférico de Barranquilla llegó con un calor sofocante. Carlos, vestido con ropa sencilla y una gorra que ocultaba su característica cabellera, esperaba en un vehículo sin distintivos a 2 cuadras de la casa de Bahareque. A su lado, Patricia revisaba por última vez los documentos mientras Jorge finalizaba una llamada. La orden de protección está autorizada, confirmó el abogado. Tenemos todo el respaldo legal. A través del espejo retrovisor, Carlos observó cómo un patrullero vestido de civil se acercaba discretamente. Era uno de los hombres del capitán Suárez. El sujeto está dentro, informó el oficial. Llegó hace media hora. Parece que perdió su trabajo. Está bebiendo. La noticia alteraba el plan. Habían esperado encontrar la casa con solo Isabel, los niños y el anciano. La presencia de Rodrigo complicaba todo. Debemos abortar, sugirió Jorge, visiblemente nervioso. No, Carlos fue tajante. Si nos vamos ahora, la situación solo empeorará. Para ella, Patricia intercambió una mirada con el oficial. Si está alcoholizado podría ser más peligroso, pero también más vulnerable ante la autoridad. Decidieron continuar. 2 patrulleros adicionales se posicionaron estratégicamente mientras Carlos, Patricia y el oficial principal se acercaban a la casa. Los latidos del corazón de Carlos retumbaban en sus oídos, recordándole que esto no era un juego de fútbol donde el peor resultado sería una derrota. Aquí las consecuencias podían ser trágicas. Al aproximarse, escucharon gritos desde el 1900 interior. No había tiempo para sutilezas. El oficial golpeó la puerta con autoridad. «Policía Nacional, abran inmediatamente». Los segundos que siguieron parecieron eternos hasta que la puerta se abrió. Isabel apareció, su rostro marcado por un nuevo golpe, los ojos desorbitados de sorpresa al ver a Carlos. «¿Qué significa esto?». La voz ronca de Rodrigo resonó desde el interior. Apareció tambaleándose, una botella en la mano y la ira desfigurando sus facciones. Al reconocer a Carlos, su expresión cambió momentáneamente. «¿El pibe Valderrama? ¿Qué hace usted aquí?». «Venimos por Isabel y los niños», respondió Carlos con firmeza. Rodrigo soltó una risa amarga. «Esta es mi casa. Usted no puede...». «Señor, tenemos una orden de protección», interrumpió el oficial, mostrando el documento. «Y testigos de agresión en flagrancia. Acompáñenos a la estación». Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Los otros oficiales entraron. Rodrigo alternó entre amenazas y súplicas. Los niños lloraban abrazados.
a su abuelo en un rincón. Patricia se acercó a ellos con palabras tranquilizadoras, mientras Isabel, aún en shock, recogía apresuradamente algunas pertenencias. En menos de 20 minutos, Rodrigo era escoltado a una patrulla mientras Isabel y su familia subían al vehículo. ¿Dónde esperaba Jorge? Carlos observó la escena con una mezcla de alivio y rabia contenida. «Que esto apenas comienza», murmuró Patricia a su lado. «El camino será largo». Carlos asintió. «Pero ya no lo recorrerán solos». La casa en el barrio Paraíso no era lujosa, pero representaba un universo distinto al que Isabel y su familia habían dejado atrás. De un solo nivel, con 3 habitaciones, un baño completo y un pequeño patio trasero, ofrecía lo que la casa de Bahareque nunca pudo: seguridad. Carlos observaba desde la entrada, mientras Isabel recorría el espacio con pasos cautelosos, como si temiera que todo fuera a desvanecerse. Los niños, tras el shock inicial, comenzaban a explorar con la curiosidad propia de su edad. El mayor, Miguel, de 9 años, tocaba las paredes sólidas con asombro. Sofía, de 7, se detuvo frente al refrigerador que zumbaba suavemente, completamente abastecido. El pequeño Diego, apenas de 5, se aferraba a la mano de su abuelo, quien contemplaba el lugar desde su silla de ruedas con ojos humedecidos. «¿Todo esto para nosotros?», preguntó Isabel, su voz apenas audible. Carlos asintió, mientras Patricia, la trabajadora social, explicaba los detalles prácticos. La escuela a 2 cuadras donde los niños estaban ya matriculados, el centro médico donde el abuelo recibiría atención para su diabetes, el transporte que facilitaría que Isabel mantuviera su trabajo. «No es una donación», aclaró Carlos, notando la incomodidad en el rostro de Isabel. Conocía demasiado bien el orgullo de quienes han sobrevivido por sus propios medios. «He establecido un programa de vivienda asistida a través de mi fundación. Pagarás lo que puedas, cuando puedas». Isabel lo miró directamente por primera vez en días, sus ojos reflejando un agradecimiento que las palabras no podían expresar. «¿Y Rodrigo?», preguntó finalmente, el miedo aún presente en su voz. «Está detenido», respondió Jorge, el abogado, con tono profesional. «Las pruebas son contundentes. Tendrá que someterse a un programa de rehabilitación, además de enfrentar cargos. La orden de alejamiento está en vigor». A medida que la tarde avanzaba, la tensión comenzó a disolverse. Diego encontró un balón de fútbol en el patio, y pronto Carlos estaba mostrándole algunos trucos básicos, provocando las primeras risas genuinas que habían escuchado de los niños. Mientras Patricia repasaba con Isabel los próximos pasos legales y el apoyo psicológico disponible, Carlos observó a esta familia, comenzando a desentumecer su alma tras años de terror constante. Al anochecer, cuando se preparaba para marcharse, Isabel lo detuvo en la puerta. «¿Por qué?», preguntó. «Simplemente. Hay tantas familias como la nuestra». Carlos la miró largo rato antes de responder. «Porque una vez fui ese niño asustado, escuchando golpes desde debajo de una mesa», dijo finalmente. «Y porque prometí que si algún día podía cambiar la historia de alguien, lo haría». Se despidió con un gesto discreto, dejando a Isabel y su familia comenzar a habitar no solo una nueva casa, sino una nueva posibilidad de vida. Mientras conducía de regreso, una idea comenzaba a formarse en su mente. Quizás esta no tenía que ser la única familia rescatada. 3 meses después, los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente un salón del Hotel El Prado, donde una rueda de prensa inusual se desarrollaba. Carlos Valderrama, típicamente reacio a los reflectores fuera del ámbito deportivo, se encontraba en el centro del estrado, flanqueado por figuras notables del fútbol colombiano: Faustino Asprilla, René Higuita y Freddy Rincón. «Hoy no estamos aquí para hablar de fútbol», comenzó Carlos, su voz serena pero decidida. «Estamos aquí porque hay un partido más importante que todos los que jugamos en nuestras carreras, el partido contra la violencia doméstica». Los periodistas, que esperaban el anuncio de algún evento benéfico convencional, se inclinaron hacia adelante con renovado interés. «La Fundación Nuevo Comienzo nace hoy oficialmente», continuó Carlos, «con el compromiso de proporcionar refugio, apoyo legal y oportunidades laborales
a familias afectadas por la violencia doméstica. En el fondo del salón, casi imperceptible entre el personal de apoyo, Isabel observaba la escena. Ya no vestía uniforme de empleada doméstica, sino un traje sencillo pero elegante. Su nuevo rol como coordinadora de servicios comunitarios de Misdom. La fundación había comenzado apenas un mes atrás, cuando Carlos reconoció su capacidad organizativa y su empatía natural con otras víctimas. No venimos a pedir aplausos, añadió Asprilla tomando el micrófono. Venimos a invitar a otros a unirse. Este no es el proyecto de un solo hombre, sino un compromiso colectivo. Las preguntas no tardaron en surgir, algunas genuinamente interesadas, otras escépticas sobre las verdaderas motivaciones detrás de la iniciativa. ¿Por qué este tema específicamente, Carlos?, inquirió una periodista. ¿Hay alguna historia personal detrás? Carlos intercambió una mirada breve pero significativa con Isabel antes de responder. Todos tenemos historias que no contamos ante las cámaras, respondió con diplomacia. Lo importante no es mi motivación personal, sino el impacto que podemos generar juntos. Al finalizar la conferencia, mientras los periodistas se dispersaban, un empresario local se acercó ofreciendo propiedades para futuros refugios. Un grupo de abogados prometió servicios pro bono. Una cadena de supermercados se comprometió con la provisión mensual de alimentos. En su nueva oficina, inaugurada ese mismo día en un edificio modesto pero funcional, Carlos revisaba los planos para la renovación de 5 casas adicionales. El teléfono no dejaba de sonar con ofertas de colaboración y solicitudes de ayuda. Nunca imaginé que respondería así la gente, comentó Isabel mientras organizaba las carpetas de las primeras 10 familias que serían beneficiadas. Carlos sonrió levemente, observando a través de la ventana la ciudad que se extendía ante ellos con todas sus contradicciones y posibilidades. El fútbol me enseñó algo importante, respondió. Cuando das el primer paso con convicción, otros te siguen, y entonces lo imposible comienza a parecer alcanzable. 10 años transcurrieron como un suspiro. En el auditorio de la Universidad del Norte, decorado con sobria elegancia, Carlos Valderrama, ahora con mechones plateados entremezclados en su icónica cabellera rubia, recibía el premio Humanidad y Coraje de manos del alcalde de Barranquilla. Al levantarse para aceptar el reconocimiento, Carlos no pudo evitar reflexionar sobre el camino recorrido. La Fundación Nuevo Comienzo había crecido hasta convertirse en una institución respetada a nivel nacional, con 8 casas de acogida distribuidas en 5 ciudades colombianas y más de 300 familias rescatadas. Este premio no es para mí, comenzó su discurso, ajustándose el saco con modestia. Es para cada persona que encontró la valentía de romper el ciclo de violencia, para cada niño que ahora crece sin miedo, para cada colaborador que entregó tiempo y recursos cuando nada los obligaba. Su mirada recorrió el auditorio hasta detenerse en la primera fila, donde Isabel, ahora directora ejecutiva de la Fundación, lo observaba con orgullo tranquilo. Junto a ella estaban sus hijos, Miguel, graduado con honores en medicina, Sofía, estudiante de Derecho, y Diego, quien había heredado el talento futbolístico y jugaba en las divisiones menores del Junior de Barranquilla. Hace 10 años descubrí que a veces la gloria más grande no viene acompañada de aplausos en estadios, continuó Carlos. A veces llega en silencio, con la dignidad recuperada de una familia, con el sueño cumplido de un niño que pensó que no tenía futuro. Después de la ceremonia, en una reunión más íntima en la nueva sede de la Fundación, Isabel se acercó a Carlos con una pequeña caja envuelta en papel sencillo. «Los niños y yo queríamos darte algo», dijo, su voz marcada por una confianza que había florecido con los años. Carlos abrió el regalo con curiosidad. Dentro había una réplica en miniatura de una casa de Bahareque, meticulosamente elaborada a mano. En su base, una placa pequeña rezaba: «Para quien vio más allá de las paredes frágiles y encontró corazones fuertes». La hizo Miguel, explicó. Isabel. Dice que nunca olvidará de dónde venimos para valorar hacia dónde vamos. Carlos acarició la pequeña estructura, pensando en aquella tarde cuando decidió seguir a su empleada, sin imaginar que ese simple acto cambiaría no solo la vida de ella, sino también la suya propia.
Los años de fútbol le habían dado fama, dinero y adulación. Pero fue este camino, iniciado casi por accidente, el que finalmente le dio propósito. El niño de Santa Marta que alguna vez soñó con cambiar su destino a través del fútbol, había terminado cambiando destinos más allá de las canchas. «¿Sabes?», dijo finalmente mirando a Isabel y su familia. «Algunos piensan que mi mejor jugada fue aquel pase contra Alemania en el Mundial del 90. Pero yo sé que fue la decisión de seguirte aquel día. Ese fue el verdadero gol de mi vida».